Hola amigos, ¿cómo están? Los saludo otra vez, Ricardo, aquí en este blog Mexicaudio. Y pues voy a responder un par de preguntas que me han hecho en estos días con alguna insistencia. Quiero decir, varios amigos me las hicieron y prefiero contestarlas ahorita porque yo creo que eso nos permitirá seguir adelante más rápido con el estudio, con este blog dedicado a los audiófilos, a la música y a muchas otras cosas más. Bueno, la primera pregunta es: ¿cuál es el formato de grabación que yo prefiero más? Y aquí tengo que decir una cuestión, es una discusión de mucho tiempo, que si el análogo suena mejor que el digital. Y bueno, tengo que responder lo siguiente: no es que uno suene mejor que el otro, simplemente es que hay grabaciones análogas cuya contraparte, cuando se transcribió a digital, perdió mucho, y la grabación digital, por tanto, dejó mucho que desear en su reproducción. Suenan comprimidas, falta de detalle, quizás suenan chillonas, por decirlo así. Y hay grabaciones digitales que se iniciaron así y posteriormente se hizo una contraparte en análogo. Y debo decir que también algunas grabaciones de este tipo suena mucho mejor la original digital que la transcripción al análogo. Tengo que decir aquí una cuestión, y esto porque va a dar paso a la siguiente pregunta. Desde principios del siglo XX, con el invento de Thomas Alva Edison para grabar a través de una trompeta que usando el transductor provocaba unos surcos en un cilindro de cera, y que al reproducir esos surcos por las vibraciones que daba en la aguja emitía el sonido. Las grabaciones tuvieron realmente poco cambio hasta mediados de la década de los 70. Es decir, las primeras grabaciones estéreo datan de 1930, aunque fueron experimentales. La primera grabación estéreo como tal data de 1944, es una grabación alemana. Yo conservo una copia de esa grabación, de ese disco. Suena no tan viejo como una grabación monaural de esa época, porque ya tiene, digamos, la sonoridad estéreo, pero pues sí tiene deficiencias en su grabación. Ahora bien, ¿cómo se hacían las grabaciones antes? Estaba el artista, por decir una orquesta, un cantante, etc., en un estudio de grabación o en una sala de conciertos, el artista cantando, interpretando la obra. Un micrófono, que es un transductor, recogía las vibraciones emitidas por el sonido, las transformaba en una corriente eléctrica que alimentaba una consola de grabación, una consola mezcladora, y esa consola estaba conectada a una grabadora de open reel. Mayormente común era así. De esa grabación en open reel pasaba a la edición, y ya una vez editada esa grabación, se producía lo que se llama un máster. El máster entonces era llevado con las fábricas de discos, de LP sobre todo, y producían usando en cierto modo el mismo principio que el fonógrafo de Edison, para crear sobre un disco metálico y utilizando un torno que iba grabando en ese disco los surcos para producir los movimientos de la aguja, de profundidad, lateral, etc., y producir así el sonido. Y después de ese disco se pasaba
a los moldes que moldeaban en vinil o en pasta, como se dice antes, que era algo que se le conocía como shellac. Y esos discos posteriormente ya salían al mercado. A mediados de la década de los 70, un equipo en Estados Unidos conformado por una empresa que se llamaba Telarc, en conjunto con ADS, que producía la sonorización, y Soundstream y Threshold, Soundstream produciendo un convertidor análogo a digital y digital a análogo, y Threshold la amplificación, crean esta manera de grabar en digital. ¿Qué pasaba? Micrófono igual, consola igual, pero la consola alimentaba el convertidor análogo a digital. Ya que se tenía la grabación digital, entonces se editaba mediante un software, cortar lo que no se quería, exaltar las frecuencias que quizá eran un poco más débiles, se volvía a convertir de digital a análogo, grabar el máster en una cinta magnética y el mismo proceso que para los LPs. Sin embargo, en los 80 Sony, a la ayuda con Philips, la colaboración con Philips, sacan al mercado el Compact Disc. El Compact Disc era un formato que se grababa mediante un rayo láser, pura información digital, y bueno, pues ese disco pequeño se reproducía a través de un lector digital, como incluso siguen existiendo hoy en día, que solamente lee información binaria, quiero decir ceros o unos. Y a través de esta combinación de millones de ceros y millones de unos, producen tonos, producen la música, volumen, etc. Me tardaré un poquito en explicar todo este concepto y lo quiero hacer sencillo. Bien. Cuando Sony decide sacar directamente las grabaciones editadas ya en digital, existía un problema, sacar la referencia del tamaño de la grabación, y me refiero al tamaño físico. Y aquí surgía, bueno, ¿qué tan largo sería un disco para grabar una producción en digital? Y es aquí un dato que les paso, que es un dato que no mucha gente conoce. La duración máxima de un CD, que era 80 minutos, o 74, que fue la primera, ya después se amplió a 80, la de 74 minutos, se tomó como referencia o como asunto para tomar esa longitud del formato. ¿Cuánto se tardaba Herbert von Karajan y la Filarmónica de Berlín en interpretar la novena sinfonía de Beethoven, con sus 4 movimientos, el coral, etcétera, etcétera, etcétera? Y resultó precisamente 74 minutos, y esa fue la referencia que obtuvo el mercado para grabar a partir de ese disco con esa capacidad de información. Y ya después, bueno, subieron a 80 minutos y quedó por ahí ya. Como ya lo dije, estas grabaciones, no hay una grabación que yo pueda decir todo lo análogo es mejor que todo lo digital o viceversa. Depende mucho de la grabación, depende mucho de la transcripción a digital, y viceversa, depende mucho de la grabación digital y de su transcripción análogo. ¿Hay buenas en ambos? Sí. Sí hay buenas grabaciones que se hicieron buenas en análogo y buenas en digital, y viceversa también. Sin embargo, para quitar este estigma de cuál es mejor, bueno, eso depende mucho de la grabación. Ahora, la segunda pregunta es porque si voy a realizar pruebas comparativas de tornamesas, de compact discs, de fuentes análogas, de sonorización, bocinas 2, 3, 4 pares. Y yo aquí les digo una cuestión. Precisamente viendo cómo se hacen las grabaciones, en el momento que yo voy a efectuar una grabación, estoy ocupando ahorita, por ejemplo, un micrófono específico para el audio. Si yo pusiera a comparar con ese mismo micrófono, o supongamos que tengo la fortuna de encontrar un micrófono de altísima calidad, de esos que se usan para grabaciones muy especiales, aún así ese micrófono va a transformar primero el sonido en vibraciones, esas vibraciones en una corriente eléctrica, y empieza el proceso otra vez
porque ese micrófono va a ir conectado a un convertidor análogo digital, en este caso mi teléfono o mi grabadora o qué sé yo, y ese formato ya va a contar con ciertas pérdidas. Evidentemente no va a captar la profundidad del espacio, no va a captar la separación, la definición perfecta de los instrumentos, y cuando yo suba ese archivo grabado a mi computadora para editar el video, va a haber pérdidas. Ya una vez que tenga el video editado y lo suba al sitio, va a haber pérdidas también. Cuando el usuario final vaya a ver mi video de una comparación, pues habría que ver en qué lo va a ver. En una laptop con bocinitas de 1 o 2 pulgadas máximo, si lo va a escuchar con un par de audífonos, aunque sean audífonos high-end muy caros, etcétera, etcétera, va a escuchar ya muchas pérdidas de lo que traté de hacer en esa ocasión. Entonces, pues no sería justo hacer comparativas y dárselas a ustedes a escuchar, porque definitivamente no hay nada mejor que estar presente donde se va a hacer la comparación, sea con el distribuidor, sea en casa de alguien, en fin, pero la cosa es estar presentes donde se va a hacer esa comparación. Ahora bien, una tercera pregunta que me hicieron, y quiero salir aquí de esas dos preguntas que iba a responder, y ahorita que lo tengo libre para hacer, es si es posible que yo dé mi opinión acerca de los equipos de referencia. Bueno, ¿qué es un equipo de referencia? Es un equipo que yo conozco muy bien, que he escuchado por mucho tiempo, que sé cuáles son sus virtudes y sus antivirtudes, o sus desventajas, y que en base a ese equipo yo puedo comparar otro y decir, este suena mejor, o este otro suena peor. Eso es un equipo de referencia. Sin embargo, el mercado muchas veces se ha puesto a utilizar la palabra reference como algo que simboliza o quiere anunciar como algo muy especial dentro de su gama de equipos. Y esto es jugar un poco con la psicología del cliente. ¿Por qué? Si es verdad que muchas empresas usan la palabra reference en equipos ya de muy alta gama, muy especiales, con piezas muy especiales, no quiere decir que ese equipo vaya a sonar mejor que otros de la misma marca, de la misma formato, etcétera, que sean o más costosos o más baratos. Simplemente ellos dijeron, este es nuestro equipo de referencia, quizá con esto probamos nosotros, pero el consumidor piensa que es así como lo máximo de lo máximo y que no va a haber nada mejor al respecto. Nada de eso. La palabra referencia o reference es tal cual, es contra qué yo voy a comparar. Necesito algo que conozca muy bien para hacer esa comparación. Bien, mis amigos, pues les deseo un feliz fin de semana. Yo aquí seguiré pues juntando material para seguir con estos videos. Y espero verlos y que me escuchen pronto en la próxima entrega. Les pido de favor, si les gustó este video, le den un like, que compartan con otros compañeros de hobby o con quien ustedes así lo consideren. Y pues que me ayuden suscribiéndose también, eso me ayuda muchísimo para yo poder seguir teniendo la motivación de seguirles subiendo videos de este tipo. Muchas gracias y hasta pronto.